Bueno, hace un año estuvo con nosotros Maybor Petit y le estaba diciendo, si nos hubieran dicho, bienvenida de nuevo, que iba a haber una operación como la de Estados Unidos, el ejército, el Army, que dicen allí, como el Army, entrando en Venezuela, capturando sin una sola baja a Maduro y a la señora, y llevándolos a juzgar a Estados Unidos, ¿te lo hubieras creído? Sí, me lo hubiese creído, porque el presidente de los Estados Unidos había planteado que Venezuela, pero particularmente Nicolás Maduro y el Cartel de los Soles, era una de las principales amenazas sobre terreno en los Estados Unidos. Y él prometió que iba a haber una serie de acciones para los intereses de los Estados Unidos, pero a la vez eliminar cualquier amenaza que existiera, y Maduro obviamente había sido señalado ya de ser una de las cabezas, no todas. Claro. Hay una cuestión, ayer vi una noticia que Pemex ha anunciado que va a dejar de surtir de petróleo a Cuba. ¿Por qué? Pues porque México, a pesar de que es lo peor de lo peor, como siempre en política exterior, de extrema derecha en política interior, de extrema izquierda en política exterior, una tradición mexicana, masónica, pero claro, desde que han empezado a coger petroleros que son venezolanos con bandera falsa, rusa, mexicana, en la práctica están trabajando para Venezuela, ese colapso está empezando a llegar a Cuba. ¿Eso crees que va a ser duradero o solo es, digamos, un episodio dentro de este combate largo que, cuando lo explica Marco Rubio, te das cuenta de que va a durar más que la Biblia? O sea... Bueno, tampoco tenemos mucho tiempo para hacerlo, no. Pero es importante destacar que Pemex no tomó esa decisión porque ellos quisieron tomarla, sino porque están bajo presión. Es decir, el gobierno de los Estados Unidos ha señalado que Cuba viene después. Después de Maduro viene Cuba, no sabemos si con el señor Miguel Díaz-Canel o sino que van a agarrar el grupo del Partido Comunista, que es el que maneja la región y maneja la zona y tiene presencia a nivel planetaria con lo peor de lo peor, pues son terroristas. Al tumbarle el petróleo venezolano a Cuba, ya se sabe el nivel de crisis que existe en estos momentos. Y al sacarle el suplidor secundario, que es Pemex, inmediatamente vamos a ver un colapso en el sistema. ¿Qué se puede plantear para la sobrevivencia del régimen? Ellos han recibido a uno de los principales jefes del Kremlin. No sabemos si ellos van a enviar petróleo porque es muy riesgoso, porque van a tener que andarse peleando con las fuerzas estadounidenses, y ya hemos visto imágenes como ellos lograron salir, pero acorralados, y no sabemos si ellos van a poder hacerlo. Lo importante es que sin petróleo Cuba no puede mantenerse, es decir, el régimen no se puede mantener. Y creo que están usando la guerra psicológica, que ha funcionado muchísimo en el caso de Venezuela, y también cortarle todos los visos de energía para que colapse internamente el sistema. ¿Se va a lograr? No lo sé. Yo lo único que te puedo asegurar es que Marco Rubio y el equipo que le acompaña conoce perfectamente el modelo cubano, porque es víctima del modelo cubano. Bueno, es que sus padres son cubanos, él nace ya en América, pero sus padres están prácticamente recién llegados. Hay una cuestión, y dejo que preguntéis. Hoy recibe por segunda vez, en 15 días me parece, a María Corina Machado, la reciben en la Casa Blanca, ¿no? ¿Cómo ves el vaivén de Trump? Yo creo que Trump hace todos los días la escaleta de televisión, porque es a lo que se ha dedicado siempre. Y entonces lo que haga al día siguiente, eso no le preocupa, es lo de ese día. Y entonces puede humillar a Zelensky y al día siguiente reconocer y decir que Putin es muy malo. Pero hombre, si Zelensky es el malo ayer, ¿por qué Putin es el malo hoy? Porque es otro día y es otra escaleta y otra televisión. Pero Marco Rubio es distinto. Marco Rubio es un cubano rencoroso, como tiene motivos, y que es el primero que plantea que no se trata de un país, que se trata de una estrategia mundial, que en este caso está allí, pero que en cualquier otro sitio, ahora en España estamos en esa situación. ¿Crees que está entendiendo la oposición venezolana? María Corina, el otro día hizo unos grandes elogios de Trump, que ella quiere que diga pase lo que pase. Al final Trump es un aliado fiable, o por lo menos los Estados Unidos son un aliado fiable de la oposición venezolana. Y si la tentación, que es una vieja tentación,
de captar, digamos, a unos comunistas menos malos, pero más corruptos, que esto a las petroleras y otras empresas les da exactamente igual las libertades en Venezuela, se puede imponer, o realmente el plan es muy sólido y es el tiempo que tarde, que pueden ser 2 o 3 años, hasta que llegue una democracia que se pueda votar sin que maten a los candidatos. A ver, hay que entender el modelo que se ha planteado, la doctrina Dunroe o la doctrina de seguridad hemisférica, porque allí lo dice claramente y no lo ha señalado el Marco Rubio, lo dijo el secretario de Guerra Pete Hegseth. Nosotros como Estados Unidos estamos trabajando para la reintegración de los intereses de los Estados Unidos y la recuperación de esferas de influencia que habíamos perdido frente a gobiernos o potencias hostiles como China, por ejemplo, Rusia, Irán, etcétera. Venezuela es parte de esa estrategia. ¿Por qué? Porque justamente era la plataforma para que tanto Rusia, China, Irán y otros países se unieran en contra de los Estados Unidos. Es decir, estábamos hablando y planteamos por mucho tiempo que esto es una guerra contra el sistema occidental y se han unido muchos, pero muchos de los enemigos dentro de Venezuela. Cuando se plantea qué podemos hacer, hay una acción realmente radical, que no es muy amiga de la gente que estaba tratando de ver que todo esto podía darse en muy corto tiempo. Aquí estamos señalando, ¿vamos a cambiar de régimen? El secretario presidente dijo, no. Ese es trabajo de los que están adentro. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Crear las condiciones y expulsar a todos estos actores dañinos, pero no vamos a cometer el error que se cometió en Irak, no vamos a cometer los errores que se han cometido en el pasado y que le costaron muchos fondos a los Estados Unidos, muerte y que no se llegó a nada. Por ejemplo, sacar a todos, erradicar al régimen con todos, que también sería una epopeya, extraer a todas estas figuras que están podridas y que son corruptos y criminales. Venezuela es territorio del crimen organizado transnacional, una enorme lavadora de dinero y no tiene instituciones. Y eso lo saben en Estados Unidos. Ellos lo que están es planteando algo que podríamos, a pesar de las enormes diferencias que hay, también hay unas variables que se pueden convocar para este tipo. En el caso, por ejemplo, de Siria, con Al-Sharaa. Al-Sharaa es un criminal de alto nivel que tenía una recompensa de $10 millones y era un terrorista. Y lo vimos con Trump en la Casa Blanca y hasta le ha regalado un perfume que se llama Victoria. No sé si ustedes vieron eso. ¿Por qué se queda Al-Sharaa, que es realmente un tipo, para los que andan buscando democracia y libertad, todas estas cosas, él es la antítesis? Y él ha dicho que se va a quedar allí 5 años para tratar de organizar un gobierno, pero bajo los criterios y auspicios de aliados, entre ellos Estados Unidos. ¿Puede ocurrir en Venezuela un modelo como el de Al-Sharaa? Esperamos que no. ¿Por qué? Porque ahí tenemos muchísimo más campo de acción, está al lado de los Estados Unidos, es muy escaso el tiempo que se tiene de la agenda que se está ejecutando, y esto también hay que tomarlo en cuenta. No tenemos todo el tiempo, aquí hay 3 años para aplicar la agenda. Y Delcy Rodríguez es una mujer muy astuta, inteligente, capaz de hacer muchas cosas de manera silente, porque lo ha hecho. Es una de las más formadas. A todo el mundo. No, pero una de las más formadas. Sí, es una mujer que se reúne con Xi Jinping, se reúne con Putin y va a reunir con el presidente de los Estados Unidos. Vaya, esto es importante. Estados Unidos sabe que puede extraer a Diosdado Cabello, a Vladimir Padrino López, que controla la Fuerza Armada. Ellos están en disposición de hacerlo. Hemos discutido muchísimo este asunto. Pareciera que sí, obvio, pero no lo quieren hacer. Y no lo quieren hacer porque se cae el sistema. ¿Hay posibilidades en estos momentos de hacer unas elecciones libres y transparentes en Venezuela que ponga una transición democrática? No. No, ¿por qué? Porque no hay instituciones. Porque el Consejo Nacional Electoral es un órgano del régimen que está podrido y es manejado por un sistema que ha sido la razón por la cual el chavismo se ha quedado en el poder del 2004 en adelante. Lo creó Chávez porque Chávez era despreciado en el 2002 y lo sacamos del poder. Y para eso se creó ese sistema. ¿Podemos confiar en el sistema? No, sabemos que no. ¿Podemos confiar en las instituciones? No. ¿Se puede confiar en una Fuerza Armada? Medianamente.
Pero en estos momentos la cúpula no es confiable y no están en disposición de dejar. Los líderes del régimen todavía están vivos y tienen una estructura nacional. Y aunque a muchos les parezca que todo lo que está pasando a Venezuela o al régimen lo han abandonado los aliados estratégicos, no es así. Vemos un Putin que maneja las cuerdas, pero tiene pozos petroleros y empresas e intereses en Venezuela. Vemos a un Xi Jinping que ya entendemos que él opera de manera muy diferente a los occidentales. Allí también dice, mis negocios no se van a mover de allí. Irán. No le vamos a comprar el petróleo a Trump porque nosotros tenemos allá nuestras empresas y están, en el caso de Irán, pues vaya, o sea, lo tenemos penetrado. Pero hay que recordar que en Venezuela, repito, es un territorio lleno de operadores del crimen organizado transnacional y una gran lavadora de dinero del crimen internacional. Sí, me llama mucho la atención que hables de la celebración de elecciones cuando ya se celebraron unas elecciones que ganó Edmundo González Urrutia y unas actas en Panamá. ¿Qué valor tienen, por tanto, ahora mismo esas actas que están resguardadas y que demuestran la victoria de Edmundo González Urrutia? Y por otro lado, me interesa también mucho el proceso a Maduro, del que no se está hablando prácticamente. ¿En qué situación está Maduro y su mujer? ¿En qué tipo de situación? ¿En qué tipo de cárcel? ¿En qué tipo de celda? ¿Cómo va a ser ese proceso? ¿Si va a ser rápido? ¿Si va a ser lento? Y si veremos a lo mejor en el futuro cercano una especie de juicios de Nuremberg, en donde se pueda ver también a Maduro y a Delcy Rodríguez, a Vladimir Padrino. O vamos a ver cómo el Pollo Carvajal añade parte del guión nuevo. O sea, porque tampoco se sabe... Está condenado sin sentencia y por lo tanto... No, la sentencia la tenemos el 23, la del Pollo Carvajal en febrero. Hasta que salga, se supone, no lo sé, porque los americanos son muy raros, cuando decía un amigo cubano, decía, chico, imposible volver a Cuba, esta gente le ponen un libro debajo de la mano y dicen la verdad, así no puede ser. Bueno, el Pollo Carvajal le espera, o el sistema le espera una cadena perpetua, muy probablemente... Sí. Con un poquito más de tiempo, porque hubo una sentencia que incluye el Pollo Carvajal y ese otro individuo fue sentenciado a una cadena perpetua más 30 años, con lo cual pues va a morir en la cárcel. El aliado del Pollo. Sí. A ver, el Pollo ya lo veremos, ya te lo comunicaré y te lo juro que te lo voy a comunicar con muchas ganas. En relación a lo que planteas, en Venezuela debe haber unas nuevas elecciones. El mismo secretario de Estado, Marco Rubio, lo ha planteado. ¿Por qué? Porque las elecciones de julio del 2024 fueron unas elecciones que sostuvieron una especie de apartheid para los votos. Los venezolanos no pudimos votar. Votó un grupo bajo presión. Tampoco el régimen permitió que se inscribieran los candidatos. María Corina Machado era la candidata que había ganado las elecciones primarias y ella no pudo participar. Por ende, el mismo secretario de Estado al inicio del gobierno de Trump se planteó la necesidad, y razón por la cual nosotros muchos los venezolanos lo apoyamos, que se hagan unas elecciones libres, transparentes, donde se puedan inscribir las candidatas, como dicen ellos, y los candidatos, hablando en lenguaje inclusivo, que puedan y que quieran dirigir los destinos del país. Yo estoy de acuerdo con eso, hay mucha gente que está de acuerdo con eso, porque en estos momentos se tiene que crear una verdadera legitimidad y no una parte oscura que quedó en ese proceso en el que el sistema no permitía que María Corina se inscribiera, el sistema ni prohibió, su sustituta, Corina Lloris no se pudo inscribir, claro. Y apareció un candidato que se inscribió a última hora porque el sistema lo dejó inscribir. Eso no son elecciones libres y transparentes y por ende nosotros estamos también en disposición de empujar, y hay un grupo de la sociedad civil que lo está haciendo, que no se hagan con el sistema que ha preñado de fraudes el modelo en Venezuela desde el 2004 hasta la fecha. Es decir, que se haga de papel, que gane el que va a ganar, y obviamente muchos saben quién puede ganar por el liderazgo que se ha mantenido, y se extraiga a aquellos dirigentes que gozan de las preferencias del sistema del software
que es quien en Venezuela decide quién gana y quién no gana en los cargos públicos. No son los votos. Queremos votos de papel y queremos participar todos los venezolanos que fuimos excluidos en el proceso del 2024. Creo que eso queda claro. En relación al juicio de Maduro, hay que prepararse, hay que comprar cotufas y hay que comprar valeriana para consumir y que los nervios no los vayan a destruir. ¿Por qué? En estos momentos no hay fecha de juicio. Se presentó, se leyeron los cargos en una audiencia que es ordinaria, se hace para todos los casos. No es extraño porque nadie, y yo tengo años ahí en el sistema, que se declare culpable en una audiencia de arraigo. La gente que va para allá le leen los cargos y se declara no culpable. Eso fue lo que hizo Maduro, pero él fue un poco más allá. Maduro se declaró no culpable, se declaró presidente constitucional de la República de Venezuela, eso tiene un peso y un significado. Dijo que era un prisionero de guerra y que Estados Unidos no tenía jurisdicción para juzgarlo porque él fue arrestado o extraído o secuestrado por una fuerza extranjera en su hogar. Todo eso tuvo un peso. Obviamente él se reunió con el abogado antes de salir a declarar eso frente al juez, y las próximas semanas y meses y tal vez años nos vamos a dedicar justamente a discutir eso. ¿Tiene los Estados Unidos jurisdicción para juzgar a Nicolás Maduro? ¿Es Maduro una persona que tiene inmunidad o no? ¿Es Maduro un prisionero de guerra? Él dijo que se aplegaba a los acuerdos de Ginebra, en particular al acuerdo número 3. Todo eso va a discutirse y hasta que no se discuta, hasta la Corte Suprema de Justicia no hay juicio. ¿De cuántos años estaríamos hablando? Todo va a depender de las agendas de la Corte de Distrito, de la Corte de Apelaciones y luego de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, estamos hablando de un recorrido bastante largo. Mientras tanto, Maduro pues estará ahí leyendo. Tengo entendido, porque tengo muy buenas fuentes, que él está relajado. Él cree que hasta el momento pues esto le puede ayudar, que de hecho ahora es más popular, increíble. En Nueva York tiene una base muy importante la izquierda, apoyan, pegan afiches de Maduro, Free Maduro, hay movimiento Free Maduro, cosa que es impresionante que uno ande por las calles de Nueva York. Sí, Free Will, sí, no, sí. Pero es que nosotros habíamos visto Free Alexa App. Sí, también. Porque son los mismos. Sí. Y tenemos free cualquier cosa que aparezca por allá. ¿Por qué? Porque son los mismos movimientos organizados que tenemos y que son influenciados y pagados por, obviamente, el régimen venezolano, pero a la vez tiene sus aliados estratégicos. Esta gente no trabaja sola, tiene a China como principal benefactor y tiene también a los cubanos que están insertados dentro de los Estados Unidos desde hace décadas y que manejan los sistemas de insurgencia de abajo y de influencia de arriba en el Departamento de Justicia, en todas partes. Es decir, Maduro obviamente no está solo. Y también esto coincide, hay que entenderlo, para que nos vayamos consumiendo y no nos vamos a morir en la mitad del camino y Maduro después esté feliz y nosotros enfermos. No, aquí hay que entender qué es lo que está pasando. Todos los enemigos del presidente Trump hoy en día defienden a Maduro. Desde el alcalde de la ciudad que acaba de llegar, y vaya que alcalde que nos gastamos ahora. Bueno, cuando se jura por el Corán, es decir, la desigualdad de las personas. Ahí está, pero este hombre es marxista, es radical, cualquier cosa que tú consigas contrario al sistema de los Estados Unidos es él. Y aparece este tipo defendiendo a Maduro, aparecen los demócratas defendiendo a Maduro, y adivinen qué, en cada discurso plantean 3 puntos específicos, a ver si se acuerdan. Número 1, Maduro es un presidente y Estados Unidos no tuvo derecho, y se violó la Constitución, a él y lo arrestaron. Eso es falso, pero es un discurso y una narrativa que maneja la defensa de Maduro, que dijo Maduro y se hizo titulares a nivel planetario, y que dicen los demócratas en el Congreso, que dicen el alcalde de Nueva York y cualquiera que pase por ahí que tenga ganas de hablar. Pero ahí se queda él atascado, porque el problema que va a tener es que al margen de la discusión jurídica, que es apasionante, va a ser larga. Y el muy tiempo, larga. Claro, él se va a quedar ahí colgado durante años. Se quedará. Años. Está leyendo. Sí, pero claro, mientras tanto... Siguen teniendo el culto a Said
Alibaba. Creo que sí, porque su señora. Pues a ver, la gente que lo ha podido ver internamente, porque de más está decir que el caso de Maduro es un caso de desinformación y de falsas noticias, y la IA está contribuyendo a confundir. Eso les interesa mucho a los actores que son nocivos a este proceso que nosotros estamos empujando sea de justicia. ¿Por qué? Porque nada de lo que se ha dicho de Maduro, de su seguridad, de que esté enfermo, de que esté al borde del colapso psicológico, todo eso es falso. Completamente falso. Primero, que no hay fotografías, es prohibido por el BOP hacer fotografías en el sistema, ni en la corte se puede haber una fotografía de Maduro, ni en la cárcel, está prohibido, es una ley. Y nadie entra y habla con Maduro. Maduro no agarra el teléfono y llama a una radio para conversar con la gente. Es completamente falso. Me dijeron una cosa, tengo un amigo que es abogado allí, es abogado del Estado, y me decía de que ahora la ventaja para cualquier causa que haya fuera de Estados Unidos se puede pedir ver a Maduro cualquier fiscal. Me contaron que eso tiene una utilidad. Si hay un procedimiento abierto y la declaración de Maduro es útil, un fiscal español puede ir allí y hablar con Maduro. Solo si él lo acepta. Y por el momento él ha dicho que él es inocente y no va a hablar con nadie. Una cosa, pero hay gente que ha ido a hablar con otros, como por ejemplo el Pollo Carvajal. Entonces se va a cansar, llegará un momento que él, cuando lleve 1 año, 2 años, 3 años, se va a encontrar pues que está allí muerto de asco, Delcy seguirá. Es que no sabemos si eso va a ser así. El tema es que hay que entenderlo. El tema es que esto es un tema geopolítico. Si cambian las reglas del juego en Estados Unidos, Maduro se puede beneficiar. A ver, a lo que vamos. Los enemigos de Trump quieren a Maduro fuera. ¿Por qué? Porque tampoco les conviene tenerlo allí. Desde Xi Jinping, pasando por Putin, hasta cualquier diputado o político en Estados Unidos. Porque hay una influencia de estos grupos aliados en la política de los Estados Unidos y en el sistema. No les conviene tenerlo allí. Pero a quien sí le conviene es a Trump, que fue el que lo puso allá adentro. Y él va a empujar en un distrito de Nueva York es un distrito demócrata. Nueva York es una ciudad demócrata. ¿Qué es lo que ellos están haciendo como estrategia? Convencer a la gente de que Maduro es un prisionero de guerra y pegan los afiches por todos lados en la ciudad, lo ponen en las emisoras, lo ponen en el metro, lo realizan foros para decir que Trump es el criminal que puso preso a Maduro, pero en Nueva York es así. Y ahí adivinen qué pasa, que es que en Nueva York es que van a escoger los jurados que van a juzgar a Maduro en el juicio. Porque en los Estados Unidos son los ciudadanos comunes y corrientes del distrito los que van a ser escogidos en una pecera de gente que va a llegar allá y todos van a querer ser candidatos para ser un jurado de Maduro. Y adivinen qué puede ocurrir después. Que se puede colgar el veredicto, porque allá la ley establece que el veredicto tiene que ser unánime. Y con todos los comunistas que hay en Nueva York, pues va a ser un reto. Yo quería preguntarte, el hecho de que cuando lo extrajeron a Maduro se llevaran por delante a toda su guardia de corps cubana, en teoría eran lo mejor de lo mejor del ejército cubano, ¿cómo afecta esto psicológicamente a esa áurea de invencibilidad de Cuba? Mira, ¿Cómo le afecta a un régimen que no tiene nada? Que lo único que tiene es esta cosa como El régimen cubano tiene un aparato de inteligencia y de propaganda, y quedaron desnudos. Claro. Y quedó desnudo también el régimen. El golpe psicológico que dio Estados Unidos ha sido monumental. Es más, de allí supongo van a haber varias series de estas de Netflix, porque lo que ocurrió fue un golpe psicológico que rompe con la estructura de Cuba, no solamente, de China y de Rusia. ¿Y qué es lo que pasa? Y Trump pues ha hecho alarde de esto. Una nueva arma que Estados Unidos tiene logró romper el cerco comunicacional y nadie se pudo comunicar con nadie. Vaya que inteligente. Tú me decías, tal vez Israel lo ha hecho en unas circunstancias extraordinarias, pero ¿qué fue lo que pasó? Allí el satélite no sirvieron, el sistema CEN se apagó, pero fue porque ese tipo de arma tecnológica permitió romper la comunicación y nadie sabía, porque nadie podía comunicar con nada. No funcionaban los radios, no funcionaban los teléfonos, ningún sistema de comunicación.
Nosotros habíamos hablado y escribimos un artículo sobre este punto, que era la guerra electromagnética y cómo los Estados Unidos habían, a través de estos sistemas de vigilancia, logrado captar lo que se llama la neurona, que queda los chinos y los rusos y cubanos lo han puesto en una isla, y esa isla está en la entrada del Caribe, de ahí que esos aviones que pasaban de un lado para otro captaban, eran aviones de vigilancia que fueron capaces de captar y luego utilizaron ese mecanismo que es novísimo para simple y llanamente neutralizar todo tipo de comunicación por unos minutos. Y por eso los cubanos no se pudieron comunicar, por eso el radar de los chinos no sirvió y por eso toda la estrategia de inteligencia se cortó porque nadie se podía comunicar con nadie. Y aparte, pues apagaron el CEN. Entonces, esto fue por minutos y logró que las Delta Force lograran extraer, si hubo pérdidas de vidas humanas, tanto de cubanos como de venezolanos, esto hay que reconocerlo, los que no murieron ¿Hubo presos también? ¿Fueron apresados algunos? Bueno, el tema es que allí hay unas personas que están bajo custodia de los Estados Unidos, no de los chavistas. Claro. Pero sí hubo muchos muertos, particularmente muchos jóvenes, de soldados, por ejemplo los del batallón Ayala, que pues se le hizo un daño y vulneró todos los mecanismos de defensa tanto del régimen como de sus aliados. Pero lo que se logra porque pues la gente no podía comunicarse en un momento específico. A ver, hay muchas preguntas. Está España, como dicen, Venezuela, vengo del futuro. Bueno, pues... Vengo del futuro, recuerda que hemos hablado de eso varias veces. Sí, señor, y siempre con la misma tara de origen. Esto aquí no puede pasar. Lo dijeron de Rusia, lo dijeron de China, por supuesto lo han dicho de Venezuela, pero hombre, el país más rico. ¿Cómo va a pasar eso aquí? Pues pasando. Y en España está pasando, pero está pasando calcao. Pero hay una gran resistencia y vamos a dar una murga tremenda. O sea, ¿por dónde van hoy los oyentes? Pues los oyentes vienen del futuro, Federico, porque precisamente por eso están preocupados. Les preocupa el futuro de Delcy Rodríguez, el futuro de José Luis Rodríguez Zapatero, nuestro expresidente, y el futuro de Pedro Sánchez, pero no solo el de ellos, también el suyo propio. Vamos a hacer una pausa y hay un testimonio que seguro que le va a resultar muy interesante. Es la mañana. Es radio. Bueno, vamos con esos mensajes de la audiencia, que hay que decir que estará como está, pero dormida no está. Es decir, afortunadamente las maldades de Sánchez han conseguido cabrear, en el sentido profundo y popular del término, de tal manera la ciudadanía que ni él mismo sabe hasta qué punto lo odian. Y que lejos de doblegarse, al contrario. Esto le sirve para tener más fuerza y luchar cada día con más ganas. Maybor, vamos a escuchar las inquietudes de nuestros oyentes y como le decía antes de la pausa, le voy a pedir que preste especial atención al último de los mensajes. Nos lo manda Pablo desde Pamplona. Él es hijo de venezolanos. Atención a la denuncia. ¿No está usted convencida, como yo, de que Delcy y su hermano traicionaron a Maduro, que duermen con un ojo abierto? Pues se aparece Nicolásito queriendo venganza y unos cuantos más. Dos preguntas. Si verá fuera del gobierno de Venezuela a la Delcy Rodríguez esta, y después como español, por intereses, si verá posible una detención y posterior prisión de Zapatero. Si las tres fases propuestas por Marco Rubio para alcanzar la democracia en Venezuela llegan a buen término, ¿qué futuro les espera a los hermanos Rodríguez, a Diosdado Cabello, a todos los socios y cómplices de la narcodictadura? ¿Es Zapatero un objetivo para la administración Trump? Y si es así, ¿caería después Pedro Sánchez? Soy hijo de un venezolano que reside en España desde hace décadas. Mi padre, desde hace ya mucho tiempo, tiene problemas para renovar el pasaporte venezolano en el consulado de Bilbao, dirigido por la hermana de Diosdado Cabello. Y entonces se les pide que retornen a Venezuela para que se les expidan certificados de nacimiento para hacer una renovación de pasaporte cuando tienen pasaportes venezolanos caducado. Y evidentemente a los que somos hijos de venezolanos y somos venezolanos por ius sanguinis, tenemos el mismo problema para poder acceder a la nacionalidad y demás. ¿Cree usted que esto tiene visos de cambiar? Bueno, este es un asunto, porque detrás de todos los líos judiciales, jurídicos, etcétera, hay personas con problemas hay cotidianos. Personas y no hay instituciones. Sí. Pero ¿qué es lo que va a ocurrir aquí? En el caso de los cambios que se generan a raíz de la toma de
del control, vamos a decir así, no del poder de Estados Unidos sobre algunos aspectos específicos de Venezuela. Primero que todo, los chavistas que están en el poder, que no solamente es Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez y Diosdado Cabello o Vladimir Padrino López, ahí hay un conglomerado de criminales que tiene todavía el poder bajo su manga y que está apostando al tiempo. Es decir, entre más tiempo ocurra, pase, más opciones tienen ellos de voltear la torta y quedarse, porque son resilientes, el régimen es resiliente, como el cubano. Y una de las advertencias que se ha hecho primero es el proceso de abrir las instituciones y de tratar de limpiarlas. Va a haber una representación diplomática de Estados Unidos que está impulsando este aspecto. Hay una inversión que se va a hacer, pero con condiciones, y esas condiciones indican no solamente la salida de presos políticos que se ha dado, Estados Unidos está impulsando para que se den la salida de todos los presos políticos. Creo que esto es importante, se han hecho varias, no se ha concluido la tarea, pero ellos están obligados a hacerla, no tienen derecho a decir que no. En relación a lo del tema institucional de los pasaportes, eso es un drama. Por ejemplo, hay venezolanos que dejaron de existir porque a los chavistas, cuando nos declaran terroristas, etcétera, ellos decidieron borrar del sistema de Venezuela, del sistema de identidad, que dicho sea de paso lo maneja es Cuba. Hay muchas personas que quieren el pasaporte y que y no existen. Hay unos que no existen y hay otros que existen, pero existen bajo unas condiciones rígidas de control del régimen que no ha cambiado y no podemos aspirar a que cambie de una noche a la mañana. Pero sí va a cambiar porque hay una presión muy fuerte para ello. Hay una presión también porque hay muchos venezolanos que van a regresar a Venezuela porque se van a abrir condiciones económicas por parte de las empresas petroleras y muchos han decidido regresar. Ellos no van a poder abortar el regreso de gente que haya decidido volver a trabajar. ¿Qué pasa en las representaciones diplomáticas que todavía existen, como la de Bilbao o la de muchos otros lugares donde sí hay representación? Ellos van a filtrar, porque siempre lo han hecho. Ha sido un control con la población externa que se fue de Venezuela por diversas razones y ellos siempre han querido controlarla. Aquí en Madrid, en cualquier lado, es el modelo cubano. Pero van a tener que hacer un cambio. No pueden sino entregar pasaportes. Imagínense lo obligado que están y lo golpeado que están el régimen per se, que van a abrir representación diplomática en Estados Unidos, donde no hay, y allá el grueso de la diáspora no tiene pasaporte. No tiene ningún tipo de identidad de nada porque no hay embajada. Estados Unidos está peor, por lo menos aquí hay algunas y sí, consiguen algunos pasaportes. Allá no hay, sencillamente no hay. Y el venezolano no tiene ningún tipo de representación, incluyendo al mismo Maduro. O sea, es un limbo, están en una especie de limbo. Entonces aquí lo que hay que esperar, le digo a los compañeros, amigos que están en algún lugar de Bilbao, que hay que tener un poquitito de paciencia, porque ellos lo van a tener que resolver en este periodo en el que Estados Unidos está haciendo un esfuerzo para limpiar la institución, porque el chavismo requiere la inversión y la reactivación económica. Ellos van a querer sacarle provecho a esa inversión que van a hacer los Estados Unidos, las empresas petroleras, pero a la vez van a tener que convertir las instituciones en algo potable, porque de lo contrario esas empresas no lo van a dar. Hay reformas de leyes, hay un compromiso, que es más que un compromiso, es como una obligatoriedad, porque el chavismo, y esto aquí quiero destacarlo, tiene per se dentro de ellos en estos momentos una amenaza existencial. Una amenaza existencial, porque si ellos no cumplen con las exigencias, sencilla y llanamente ellos van a hacerle compañía a Cilia Flores y a Nicolás Maduro. Y lo saben. No lograron conseguir los votos en el Congreso para que el presidente no tuviese limitaciones o se bloqueara la posibilidad de hacer algún tipo de acción militar en Venezuela. ¿Y quiénes lo bloquearon? Bueno, fue el voto del vicepresidente J.D. Vance. Pero ahí está. Y los chavistas lo saben, y por eso Delcy está portándose
bien en estos momentos a todas las exigencias de los Estados Unidos. Y esto de los pasaportes se va a resolver porque es un requerimiento. Al igual que la no persecución, que a todas luces cuando lleguen las inversiones y lleguen los representantes de las empresas petroleras, que no les importa para nada los derechos humanos ni nada de eso, ellos lo que les interesa es el capital y producir dinero, pero van a estar regidos por un sistema en el que el gobierno federal va a hacer presión y los chavistas no tienen espacio para la presión, al igual que no la tiene Cuba en estos momentos y no la tienen muchos otros aliados fundamentales como Irán. O sea que hay que comprar palomitas, pochoclos se llaman en Argentina. Valeriana. La primera lo de las cotufas, sí. que Cotufas. Cotufas en el Golfo, cotufas. Es una cosa que está en el Quijote. Que para decir cosas raras, dices, son cotufas en el Golfo. Desde el punto de vista comercial podemos poner las cotufas del chavismo en decadencia y sus cotufas, ¿no? Sí. Van a tener un rol fundamental y la valeriana también, porque hay gente que tiene muchos nervios. Yo les recomiendo ver la cosa con el cerebro y no con el corazón, porque ya que hemos estado 27 años en esto, pues lo ideal sería disfrutar esta parte del declive, ¿no? El colapso del chavismo. O sea, qué bonito, en todos los cines desde el jueves, que es mañana. Compré cotufas. Bueno, que sigan a Maybord en su canal de YouTube, por supuesto, la pueden seguir, lo pueden encontrar, y aquí la entrevista que la vamos a colgar próximamente. Enseguida, inmediatamente en YouTube. Muchas gracias, Maybord, y ahí estamos. Vamos ahí a ver. Estamos. El tema, el radio ahora es Nueva York, la cárcel, ahí tenemos tantos criminales, sí. Unos que quieren hablar y otros que se quieren callar, pero bueno, va a estar divertido, va a estar divertido. Aquí tenemos la mitad del gobierno en la cárcel y la otra mitad del Ministerio de Justicia. Olvidamos lo de Zapatero, que es muy importante, porque hay mucha gente que cree que Zapatero está dentro de los 4 puntos fundamentales, porque hay desinformación sobre los intereses que en estos momentos tiene el gobierno de los Estados Unidos con el Pollo Carvajal. Sí. Pero escapa de eso. Tenemos que hacer una entrevista al respecto, porque es muy importante entender lo que se está manejando y los intereses de todos los... Zapatero es como Sánchez. Despierta un odio tan bien fundamentado, además, que, bueno, una pausa, vamos con novedades. Panorama complicado. Se están produciendo novedades y el paso que denunciaba ayer la exfiscal general del Estado, que era un gran artículo en el diario El Mundo, Consuelo Madrigal, diciendo que el Constitucional había roto todas las normas del Estado de Derecho, enmendando al Supremo, tiene hoy una versión ya cutre, una versión mafiosa pura, que es que unos anónimos han pedido el indulto del condenado por el Supremo Fiscal General del Estado, el delincuente Escafandro. Bueno, es que eso es un golpe de Estado. Vamos ya. Es la mañana. Es radio.